Les agradezco por sumarse en una reunión más de la Federación Argentina de Clubes de Campo, de la Comisión de Ambiente. Hoy lo tenemos como invitado, que es un lujo tenerlo acá, a Gabriel Burgueño. Y bueno, les hago una pequeña introducción. Gabriel es técnico en jardinería de la Escuela Hicken, licenciado en Planificación y Diseño del Paisaje por la Universidad de Buenos Aires y doctor en el área de urbanismo de esta misma universidad. Su tesis fue sobre paisaje y sustentabilidad, ideas sobre planificación y restauración del área metropolitana de Buenos Aires. Es docente, profesor titular de Planificación y Diseño del Paisaje de la licenciatura de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. También es profesor de la Maestría de Proyecto de Intervención del Patrimonio Territorial, Urbano y Arquitectónico de la UNSAM. Se desempeña como asesor y planificador y trabaja sobre infraestructura azul y verde, especies invasoras y plantas nativas, entre otros varios temas. Publica y ha publicado libros y artículos sobre esta especialidad. Y su último libro, que es reciente, publicado ahora en el 2025, es Guía de Planificación del Paisaje en Áreas Naturales Protegidas. Así que bueno, con esta introducción y sin más, los dejo, le dejo la palabra a Gabriel y le agradezco su presencia acá. Bueno, muchas gracias Federico por el espacio, por la convocatoria. Gracias por estar acá también, quienes se han ido sumando. Gracias a Juan Becerra también de la Inquerencia, que fue quien hizo el contacto y la sugerencia de este espacio. Así que bueno, una alegría estar acá. Eh, la verdad, en estos tiempos ya encontrarnos y armar un espacio de diálogo es un montón. Creo que estamos en un contexto de negacionismo de ciertos temas de ambiente y más allá de la posición de cada quien, que no vamos a entrar en detalle, o al final podemos, ¿por qué no? Sí me parece que está bueno reflexionar sobre el momento cultural que significa eso, ¿no? Porque así como hasta hace poco los temas de ambiente estaban en agenda nacional, internacional, global, porque hay temas que son de agenda para todo el mundo, hoy hay un clima de negación, ¿no? Desde cierta agenda oficial pero también desde muchos espacios privados también, ¿no? Entonces, creo que está buena la reflexión, más allá de las conclusiones que saque cada quien, y ver algunas recetas o algunas herramientas, en todo caso, más que recetas, para aplicar cada quien en su espacio, en sus clubes, en espacios comunes, pero también en espacio unifamiliar. Bueno, yo tengo una presentación que tiene varios casos, algunos punteos de oportunidades, bibliografía para ampliar para quienes quieran. Y si les parece, al final hacemos una charlita con comentarios, dudas, lo que ustedes quieran aportar que viene bien. Y si alguien quiere, por supuesto, preguntar algo concreto sobre la marcha, también bienvenido sea, nos interrumpimos y conversamos, ¿sí? Así no es un monólogo, por otro lado. Bien, Bueno, ahí se ve bien. perfecto. Genial. Bueno, y estábamos escuchando a Juanjo Domínguez como música de bienvenida. Y a mí me gusta la música como para generar clima, porque también hay un paisaje sonoro, ¿no es cierto? Hay un paisaje que tiene un sonido, una música, según la región, según los bichos, según los follajes. Y a veces la música nos transporta a un sitio, un recuerdo, una nostalgia, ¿no es cierto? Un registro que va más allá de nuestra opinión, pero que desde la vivencia, desde los sentimientos desde la emoción, nos llega por otro lado. Y creo que en lo visual hay mucho de eso también. Así que un poco lo que habíamos preparado para hoy tiene que ver con una introducción, algunas definiciones, a qué llamamos paisaje natural en el cono sur o en Argentina en particular. Esta noción que me parece que nos viene bien como integradora de varias de estas ideas que llamamos infraestructura azul y verde. Algunos casos, especies y oportunidades como para aplicar alguna de estas nociones. Bueno, y cuando hablamos de paisaje natural, en general nos enfocamos en destinos turísticos, ¿no es cierto? Que hemos visitado, que nos gustaría visitar, o que tenemos un repertorio de imágenes por el cine, la tele, los medios gráficos impresos, la web, por supuesto, hoy las redes, imágenes que nos llegan porque estamos permanentemente con un bombardeo de imágenes. Entonces hay una construcción del paisaje predilecto, querido, deseado
más allá de cuál hayamos vivido digamos, in situ con nuestro cuerpo. Y a veces esos paisajes de la montaña, de la sierra, del mar, de la selva, de la estepa, bueno, tienen sus flores, tienen sus bichos, tienen sus cosas destacadas, pero nos quedan como un álbum de fotos, un álbum de figuritas del viaje. A la par, muchos de los paisajes donde habitamos la mayor parte de la sociedad en Argentina, en el Cono Sur en general, están sobre ambientes muy ricos, que son, por ejemplo, los ambientes pampeanos de pastizal, que han sido con la historia sistemáticamente despreciados, borrados, modificados. No estoy hablando que esté mal o bien, porque es la historia del país, y la Argentina se armó mirando al puerto, mirando cómo exportar su producción. Argentina se armó con un proyecto de país de producción primaria. Eso no es ni bueno ni malo, se puede revisar, se puede mejorar el futuro, pero es lo que nos toca. Y de alguna manera las pampas son los ambientes que menos conservan en áreas naturales pastizales, matorrales, ambientes de laguna. Esto es una imagen del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, lo que llamamos Reserva Otamendi, con ambientes naturales bastante parecidos a los originarios, a lo que vieron los primeros, ¿no es cierto?, inmigrantes, los primeros conquistadores o los pueblos originarios, por supuesto. Y si le sumamos a esa capa de naturaleza la cultura, tenemos también vestigios de esa naturaleza en las reservas y parques de la región, como el Parque Provincial Enrique de Hudson, o Hudson, como quieran llamarlo, en Florencio Varela, que fue la casa, los 25 ombúes del escritor. Este escritor que no sé qué tan conocido para ustedes será, pero bueno, vale la pena leerlo, tiene varios libros que, bueno, tiene la curiosidad de haber escrito cuando volvió a Inglaterra. Él vivió en Argentina, nació en Argentina, mejor dicho, en estos pagos, se fue para allá y no volvió. Entonces, desde la nostalgia del registro del pasado, escribió toda su obra, que es muy naturalista, muy rica, pero muy bien escrita y amena, agradable para leer. Entre otras cosas, él menciona un árbol que, bueno, no conocía, lo describe, las flores, los frutos, y es este árbol que llamamos tarumá popularmente, o espina de bañado, no importa el nombre, pero justamente por esta mención de Hudson, le quedó también como nombre popular árbol de Hudson, ¿no? Árbol de Hudson, árbol de Hudson, porque justamente se hace una especie de homenaje a este autor. Bueno, y Argentina es un país enorme, con muchas regiones distintas. Aquí hay un mapa de ecorregiones, donde estamos seguramente gran parte de la población y la gente acá presente. Me dejaron entrar. Hola, hola, ¿hay algo para Ahí comentar? está. Ya lo silencié. No hay problema. Bueno, gran parte de la población, decíamos, y de las áreas de mayor modificación tienen que ver con esta región anaranjada del centro, que son básicamente las Pampas, pero también sirve para entender que la región metropolitana de Buenos Aires y todos los distritos de alrededor, donde hay un gran conglomerado de clubes, de emprendimientos privados y de ciudad abierta, por supuesto, tiene que ver con una transición también con el delta, que es esta mancha celeste, digamos, que recorre el litoral hasta el borde del estuario. Y si hacemos foco entonces en esta región, vemos que incluso desde Rosario hasta lo que sería hoy Mar del Plata, se da un poco esta transición entre Espinal, eh, Delta y Pampas, ¿no? Obviamente la región del Delta se va empobreciendo, simplificando hacia el sur, y la mayor riqueza está en el norte de la provincia de Buenos Aires, y hasta la ciudad de Buenos Aires llegaba literalmente una selva que incluso hoy se puede ver algunos vestigios en lo que sería la localidad de Punta Lara, más o menos, ¿no? A la altura de La Plata. Fíjense que acá se ven también bosques de barranca, ambientes de laguna. Bueno, un poco el paisaje originario que, como decimos siempre, se destruyó, podríamos decir, antes que el ser humano lo perciba, antes que el ser humano le ponga valor cultural. Piensen que las cataratas de Iguazú, el Salto, la selva, el espectáculo de ese lugar como destino turístico hoy, es un faro cultural en el mundo desde el principio del siglo pasado. Carlos Taiz, el mismo Carlos Taiz que hizo los parques urbanos en Buenos Aires y otras ciudades de la región, fue pionero en proponer parques nacionales en la Patagonia y en el norte. Entonces, 1900 y poco, 1904, 1907, Argentina ya tenía proyectos de parque nacional, pionera como los primeros países en el mundo en, digamos, generar este marco. Y entonces, ese ambiente de pastizal perdió o no tuvo la oportunidad, quiero decir, de percepción y de cuidado que sí tuvo el bosque andino patagónico o las selvas del norte. Y otro aspecto que quería reflexionar con ustedes es que lo que consideramos bonito, deseable,
agradable en el paisaje construido, es parte de una serie de capas de la historia, donde distintos momentos de la historia del jardín y de la arquitectura, cierta paleta de plantas cultivadas, cierto patrón de geometría en el trazado, hacen a que cierta prolijidad, de cierta forma, sea lo predilecto por la sociedad en general. Así como hay un gusto genérico o masivo en la comida, en la ropa, en la barba, me animo a decir, también hay una especie de predilección por cierto patrón en cómo ubicamos la vegetación. Y en ese patrón queda fuera un montón de elementos de la naturaleza y de manifestaciones de la naturaleza que en la historia en general hemos ido llamando feo, desprolijo, despreciable, asociado al pantano, al bajo, al humedal, al pastizal, a lugares que en general el ser humano desde una lógica de producción considera no productivas, y entonces eso también cae en un desprecio estético, por lo cual no siempre se han conservado. Hoy en día estamos en un momento de nuevo paradigma en ese aspecto. En el mundo se habla del jardín naturalista, donde se revaloran las plantas silvestres, se revalora una cierta austeridad en el manejo y en la producción de esos espacios. Y acá me parece que tenemos un muy buen ejemplo en la ciudad de Buenos Aires de esa bisagra, digamos, de paradigma, de ese cambio de paradigma en el ecoparque, en el ex zoológico de la ciudad de Buenos Aires, que es un espacio de valor patrimonial por su trazado, por sus edificios, los recintos de los animales obviamente tienen un valor increíble y están muy bien conservados, pero el jardín, los jardines están viviendo una transformación hacia una impronta más natural que va de la mano con ser hábitat para los animales silvestres que el ecoparque quiere albergar hoy, a diferencia del zoológico tradicional, que bueno, el repertorio es el que ya sabemos, vinculado a los animales de África, del hemisferio norte, lo exótico, ¿no es cierto?, lo introducido. Hoy lo que se valora en los ecoparques del mundo es la vegetación y la fauna nativas. Entonces, creo que eso es interesante porque nos da, a su vez, un pie de reflexión estética. ¿Qué espacio verde queremos? ¿Con qué elementos lo podemos construir? Y a la par de lo verde, el ser humano en la ciudad y afuera de las ciudades desprecia sistemáticamente los cursos de agua, la vegetación, los bosques, los pastizales, y lo vemos en cualquier hilito, arroyo, curso de agua de la región, donde muchas veces se deja que el ganado pisotee hasta el extremo, se barre la vegetación de bosque con una lógica ingenieril de limpiar las riberas y las costas, se construyen obviamente equipamientos necesarios para circular, una serie de cosas que pueden ser en algunos casos necesarias, pero otras también hábito vinculado a este desprecio sistemático que decíamos, ¿no? Y que muchas veces esta dejadez o este desgano genera a su vez un circuito para tirar basuras, escombro, prender fuego, bueno, un circuito que en definitiva arma un círculo, digamos, vicioso para el ambiente y para el paisaje en general. Los emprendimientos cerrados, de alguna manera, creo que en Argentina son una novedad. Pensemos que eh, hace unas pocas décadas en Argentina eran muy pocas las áreas de estas características y hoy vemos, esto es un vuelo, digamos, esto es salir de Seiza hacia el sur, esto es la zona de Canning, que tiene muchos emprendimientos y bueno, de alguna forma entender que hay un impacto cuando se genera un espacio de estas características en cuanto a transformar ese paisaje que tenía algo de naturaleza o de suelo productivo y que bueno, es la circunstancia que también nos toca vivir, ni bueno ni malo, pero creo que es interesante ver la oportunidad que puede haber en cada emprendimiento para reintroducir parte de esa naturaleza desplazada, para mencionar por lo menos algunos de los elementos que el emprendimiento borró. Así como cuando se hace una ciudad abierta tradicional, también está bueno que parte de esa memoria natural permanezca, sobreviva y esté presente a la par del patrimonio cultural, del idioma, de las costumbres que la gente, bueno, lleva puesta. Y de la mano con todas estas nociones y para integrar muchas de estas nociones, creo que nos sirve definir la idea de infraestructura azul y verde como concepto que engloba los espacios verdes en una lógica de infraestructura vinculada al espacio en sí, pero también al agua, a la naturaleza, a la cultura, a la recreación y el deporte, a la movilidad, donde hay una serie de ejes vinculados con la biodiversidad, con el espacio público, pero también una serie de principios asociados a lo multiescalar, desde una maceta hasta un parque nacional, la mirada de sistema, la noción de resiliencia para dar respuesta y poder soportar el cambio climático y los eventos erráticos que se van dando, donde ambiente, cultura, salud, tecnología van de la mano como beneficios. No los quiero aburrir con esto porque parece muy teórico, pero
sí entender que es un abordaje y que de alguna manera nos da herramientas para pensar el espacio verde en relación a otros usos y conservar, interpretar, educarnos, hacer eco de la cultura de cada sitio todo al mismo tiempo. Y cuando hablamos de infraestructura azul y verde, tal vez el concepto de fondo tiene que ver con la idea de corredor. Desde la ecología del paisaje se leen los territorios con estos tres elementos, que son los corredores, cualquier sistema lineal que vincula un parque, un hábitat, un espacio verde entre sí, los parches, que son cada una de estas oportunidades de hábitat, sea un parque nacional, una reserva, el pedacito de naturaleza que un club de chacras determinó dejar, versus la matriz que es el entorno. En muchos emprendimientos, en muchos clubes, ese entorno es rural y seminatural, en algunos casos es simplemente soja y la biodiversidad es muy baja, o ciudad cuando estamos hablando de barrios o emprendimientos más urbanos. Lo que interesa es que en la medida que vamos sumando naturaleza a esta matriz, eh, ese espacio se vuelve menos hostil y conserva, sostiene algo de naturaleza a la par de de cada parche. Y vamos entonces con algunos, no diría ejemplos, sino casos que me pareció interesante mostrarles por lo recientes, por lo que se viene haciendo. Y bueno, uno de ellos es Puertos del Lago. Este es el acceso a Puertos del Lago. Y fíjense que la imagen parece una ilustración, parece un render. Esto es un cantero con biodiversidad, con un predominio de especies nativas. Estos proyectos del estudio Buya. Y lo que hemos plantado acá es, les diría, más de la tres cuarta parte de las especies regionales, o sea, nativas de la región. Ahí se ven carqueja, carquejilla, varias gramíneas, sisirincium, vara dorada, no importa el nombre de esta instancia, pero sí ven que hay un montón de variedad de plantas en estos diseños. Y que en otros casos, bueno, tienen menos variedad, están arregladas más como un cantero tradicional, la flor, el pasto, una planta más alta que otra. Y en otros es algo más puro, ¿no? Una tira de una planta, de un arbusto, unas chilcas se ven ahí en la foto de la derecha. Eh, bueno, ver que hay un cambio de estética en un lugar que se está haciendo, porque es un emprendimiento bastante reciente, con mucho recurso, que de alguna forma en la arquitectura, en el trazado, en ciertas cosas ha ido generando tendencia o ha buscado una estética propia. Bueno, en ese espacio también hay lugar para esta impronta de naturaleza, de diseño. Fíjense que muchas de estas plantas, si ustedes prestan atención, en los clubes donde viven, donde trabajan, las tienen. Son plantas espontáneas en toda esta región. Acá están plantadas con una cierta intencionalidad, con una cierta concentración, con un arreglo, pero todas estas especies, los pastos, la carqueja, la flor amarilla del primer plano se llama grindelia, todas esas plantas las tienen en cualquier pradera, en cualquier costado de camino, de golf, en un raft, todas esas plantas están en todos estos lugares. Bueno, y en una escala parecida hicimos una serie de propuestas para San Sebastián, un emprendimiento sobre el río Luján, y que, bueno, también, digamos, por la dimensión y por lo masivo del loteo y las circunstancias, bueno, también nos dieron lugar a varios encuentros, recorridos, talleres, capacitaciones de personal, que fue muy rico y que, bueno, dio lugar a toda una, podemos decir, antecedente para llevar adelante algunos proyectos. El espacio del golf y el área circundante como ojos de agua, áreas de RAF, montes y espacios de obstáculo en el medio, dieron lugar a, bueno, concentrar parte de la vegetación que había, conservar parte de esa naturaleza y plantar complementos en varios rincones. Muchos de los lugares se fueron leyendo a partir de reglamentos de dron y reglamentos in situ, donde también se hizo muestreo de fauna, porque muchas veces la fauna, más allá que pueda ser o no de nuestro interés, es indicadora de salud ambiental, de ausencia de contaminantes, de ausencia de pesticidas. Entonces, bueno, en la foto de la derecha, por ejemplo, dos biólogos reconociendo animales silvestres de los espejos de agua dentro del espacio de golf. Bueno, una manera de ver qué espacios hay y qué biodiversidad albergan. Mucha naturaleza, como decíamos, presente en estos lugares, no solamente lo que se busca reintroducir, plantar, cultivar, sino también lo que reaparece cuando dejamos de cortar el césped simplemente como en estas áreas de RAF alrededor de las áreas propiamente de juego. Y en los espacios de agua también es muy importante pensar cómo manejar la pendiente de los bordes, cómo naturar las instancias, digamos, de riberas y de bordes de espejos de agua para no solo
generar espacios estéticamente más vegetados, sino también para potenciar el hábitat para fauna silvestre, el rol de filtro y recarga de acuíferos en cuanto al agua, que en definitiva es el agua que muchas veces también se usa para consumo. Y acá un poco esa tecnología asociada a recomponer la playa o la ribera natural de cada sitio y algunas islas de vegetación para filtrar, para oxigenar, para recomponer calidad de agua deseable. Este es un barrio abierto, pero por la escala me pareció interesante también, que es un loteo en la localidad de Pontevedra, Merlo, y que, entre otras cosas, decidieron dejar el área de arroyo y una franja circundante como valla de inundación a modo de reserva colectiva, digamos. Eso no se lotea, digamos, a un lote que podrían comercializarse, se decidió dejarlos de uso común, y nuestro proyecto fue un poco potenciar esta cinta con vegetación, con espacios de uso, plazoletas, espacios de encuentro y algunas áreas de plaza propiamente como para acompañar el loteo formal. Estas son imágenes del sitio, un área muy rural a pesar de estar en un espacio prácticamente periurbano y más con la autopista Juan Domingo Perón que pasa a pocos metros de emprendimiento, algo que ha sido, supongo, un aporte para la comercialización, pero bueno, también esta ruralidad se va a ir perdiendo en la medida que se habite como es natural. Ahí hicimos otras cosas, un documento de plan de manejo para esta área de reserva del arroyo, el proyecto de cada plazoleta a modo de planta general y espacios también de taller para consensuar el diseño y la vegetación de cada espacio. Y también algunas imágenes de intervenciones puntuales pensando, bueno, cómo podría ser a futuro ese arroyo un día cargado de agua, con algún equipamiento, con vegetación complementaria, con áreas que no se corta el césped, con senderos, etcétera, ¿no? Bien, ahí se ven algunos detalles del lugar, algunas cifras simplemente, pero para entender que la intervención puede ser integral y más allá del arbolado o el espacio verde puede haber una mirada de naturaleza integrada con el diseño, de alguna forma dando respuesta a lo que la comunidad necesita. Bueno, una de las plazas que diseñamos con un poco más de detalle, como espacio de encuentro, de sombra, de actividad cívica también, ¿no? Porque una plaza, más allá que sea un espacio comunitario o privado, es un espacio de encuentro, es un espacio de debate, es un espacio de construcción de muchas cosas que van más allá de las características del club o del barrio en particular. Bueno, ninguna de estas experiencias las llevamos a ámbitos urbanos, como el caso del concurso del Paseo del Bajo, que fue un concurso vinculado con organizar el tránsito pesado de Buenos Aires, pero que dio lugar a varias, digamos, plazoletas, canteros, espacios verdes nuevos, y donde también implementamos esta idea de recomponer el paisaje de Buenos Aires con estas especies de módulos de ambientes distintos, ya sea selva, humedal, espinal, pastizal, etcétera, con arreglos parecidos a cómo las plantas viven en espacio natural, en espacio silvestre. Mucho de esto se plantó ya, algunas cosas ya se han también destruido, vandalizado o ha fallado el mantenimiento, entonces si ustedes las van a observar, hoy no es tan literal como estas fotos, pero bueno, fue una experiencia de plantar especies nativas a gran escala. Muchas de estas plantas se plantaron en esta dimensión por primera vez en la ciudad de Buenos Aires, alrededores, ¿no? Carquejas, pastos, chilcas, plantas, como digo, también asociadas a la idea de maleza muchas veces, ¿no? Y que llevadas a un contexto urbano, de diseño, de cantero, bueno, se resignifican, dan otro mensaje, incluso permitirse cierta diversidad, cierta mezcla, donde el cantero deja de ser una florcita bonita únicamente para también poner un pasto de gran porte, un arbusto rústico y plantas que están todo el año verde y que si no fuera por cierto vandalismo o el mismo corte de césped, que suele ser un gol en contra de gran parte del mantenimiento de los espacios públicos, esto podría estar tal cual hoy en día. Si lo ven hoy está bastante simplificado, pero bueno, muchas matas han sobrevivido, muchas plantas leñosas están tal cual. Lástima que no se conservó esta fisonomía de pastizal. Y otro concurso que nos sirvió para proponer algunas de estas ideas y sobre todo en relación a el diálogo con el Río de la Plata es el área de Costanera Norte o Distrito Joven, que es el norte del borde ribereño de Buenos Aires entre Aeroparque y Ciudad Universitaria, donde propusimos también un diálogo con el río a partir de estos módulos de naturaleza y varias funciones ecosistémicas de hábitat, captación de dióxido de carbono, generación de oxígeno, filtro y recarga de acuíferos, etcétera, pensando una especie de recomposición de la ribera de Buenos Aires, que como ustedes saben, todo el tramo
de la ribera hoy está rellenado, está modificado con respecto a la cota natural, y eso genera un divorcio de alguna forma con el río, en cuanto a que pocas personas de Buenos Aires perciben a Buenos Aires como ciudad ribereña, y ni hablar lo utópico que suena la balneabilidad, el uso de balneario como tal, cosa que es muy distinta acá nomás en Rosario, en Santa Fe, en Montevideo, en ciudades que también tienen un río similar, pero con un uso activo, con una valoración enorme. Bueno, el proyecto se está plantando de a poco, ahí se hicieron algunos recintos de equipamiento y plazoletas, por ejemplo, acá frente a lo que sería la altura de La Pampa, más o menos el norte de de la cabecera norte de Aeroparque, quiero decir, casi llegando a la ciudad universitaria, bueno, con vegetación nativa, con equipamiento rústico, con solados que captan agua de lluvia, por lo menos parcialmente, y algunos juegos vinculados a la arena, como espacio ribereño, y también una serie de encuentros con el agua. Bueno, esto es una experiencia justamente de Benquerencia, que acá tenemos gente presente, eh, van nuestros saludos nuevamente, y que bueno, fue un proyecto que armamos a partir de, creo que un poco la inquietud de vincular el espacio a la fauna silvestre, potenciar la presencia de fauna silvestre en este espacio, también pensar un mantenimiento simple, también pensar la bienvenida a la vegetación que se había ido perdiendo, y intentar también hacer frente a la invasión o a la proliferación de acacia negra como una planta de gravedad. Ahí se ven entonces los espacios inicialmente alrededor de la laguna, uno de los sitios de intervención, el proyecto, o sea, el dibujo, ¿no? La planificación del espacio, una selección de plantas que nos propusimos potenciar, digamos, jerarquizar, y al cabo de un tiempo de dejar de cortar, cómo bueno, la vegetación se va manifestando, cómo la morfología va aterrizando en el sitio, y a partir de un vuelo de dron, bueno, cómo se ve esto desde arriba. Bueno, con un proyecto que tuvo bastante adhesión, que tuvo una parte de la comunidad, digamos, enamorada del caso, recorriéndolo, visualizándolo, aprendiendo, creo, también de visualizar plantas que de otra manera, si se corta permanentemente, no aparecen. Hicimos también varias recorridas, talleres, debates, cursillos, como para también difundir los valores de estos espacios y otros naturales dentro de Benquerencia. Y también se instaló este cartel para mostrar parte, digamos, de la vegetación y el proyecto, para darlo a conocer, porque bueno, un lugar sin corte se puede interpretar como que simplemente se dejó de cortar, y cuando hay un cartel, cuando hay un sendero, cuando hay una intención, se puede entender como un proyecto y que tenga un valor distinto y de esa manera se interprete. Bueno, aún así, este proyecto lo publicamos en un libro que llevamos a la Feria del Libro en 2017, un libro de Editorial Albatros que lo pueden conseguir, tienen varios casos ahí, pero bueno, este en particular que publicamos en ese momento. Y bueno, el espacio fue madurando, fue también sufriendo una metamorfosis, como pasa en muchos de estos lugares. Parte de la comunidad decidió cortar algunos sectores del pastizal y conservarlo en otros, entonces hoy vemos una foto un poco más actual, eh, enfatizando, reforzando que uno de los ingredientes de muchos de los clubes acá presentes tienen que ver con la fauna, ¿no? Y creo que animales como ñandú, zorro, armadillos, comadreja, algunos incluso que eventualmente pueden entrar en conflicto con el ser humano, con el jardín, con el espacio verde tradicional, también son parte esencial de estos proyectos, ¿no? Son muchas veces motivación para comercializar los espacios, los lotes, las chacras. Entonces, creo que también buscar cómo convivir mejor no solamente le daría coherencia a un discurso que sería lo de menos, sino que también tiene una repercusión con nuestra salud, porque habitar un lugar donde la fauna está tranquila y está a gusto, también significa que esa calidad de vida se traduce, digamos, se aplica a nuestra propia calidad de estar. Bueno, y una chacra en particular, que bueno, desarrollamos varias en Bequerencia en estos años, pero una particular de un par de años, simplemente para mostrar un poco cuáles son las estrategias de diseño, esta idea de llenos y vacíos, lo que se corta y lo que se deja alto, alturas distintas, vegetación propuesta versus los montecitos o cortinas existentes como contraste, como diferencias de altura y de colores. Y bueno, también planos que mostramos algún efecto de estación, detalles de canteros cercanos a la casa. Bueno, un poco cómo planificamos el paisaje, bastante análogo a cómo se planifica la arquitectura, la ingeniería, en aspectos a lo mejor más blandos, pero con una documentación similar. También
renders o imágenes que intentan ser realistas a futuro, ¿no? Como imaginarse el espacio antes de plantado. Y también esta idea de jerarquizar la vegetación nativa, oponerla a lo cultivado, armar trazados, armar senderos, ubicar el cuerpo humano como posibilidad de disfrute, de habitarlo, de estar presente. Y el espacio hoy, que incluso cuenta la casa con un techo verde en alguno de los tramos, bueno, ahí ya se ve que empieza a configurarse parte de la plantación, parte incluso de lo que se corta y lo que no, igual que hablábamos del espacio común. Bueno, momentos de plantación que siempre son una alegría, cuando llega el camión con las plantas del vivero, la plantación del cierre de la casa, bueno, cosas que hacemos en cualquier chacra, ninguna novedad, pero poniendo foco en la vegetación local. Ahí está Sebastián Salguero, que es con quien hicimos el proyecto de terraza. Él se dedica especialmente a terrazas verdes. Con él hicimos un libro de albatros también que se llama Terrazas Verdes y Jardines Verticales y que mostramos muchos de estos proyectos, bueno, como tecnologías para vegetar lugares donde la vegetación no siempre tiene lugar, especialmente en espacios urbanos reducidos. Bueno, y para cerrar, quería compartir con ustedes un puñado de especies, según la región, pero muchas habitan gran parte de Sudamérica y Argentina en general, como muchas gramíneas, esta en particular que decimos cola de perdiz, muy frecuente en praderas, en céspedes. Ni siquiera hace falta tener una pradera perpetua, ¿no? Entre cortes aparece, florece. En los espacios con agua, esto es una imagen de Laguna de Monte, justamente especies como junco, fundamentales para filtro, captar contaminantes, mejorar la calidad de las aguas, además de ser hábitat para aves y muchos bichos, tiene un valor ambiental destacado. Algo parecido pasa con plantas como Sagitaria, Saeta, presentes en cualquier zanja, en cualquier lugar modificado, pero también con un rol ambiental muy importante de captación, de filtro, de mejora de las aguas de estos lugares. Bueno, varios arbustos también que atraen polinizadores, como el caso de los abutilon malvaviscos, un género enorme en Sudamérica, con varias especies cultivadas también y muchas. Bueno, el chilcador, también una planta muy frecuente. ¿Alguien quiere decir algo, perdón? ¿Alguna pregunta por ahí? Bienvenida sea, ¿eh? Bueno, decíamos chilcador, entonces, un arbusto o planta, a veces de comportamiento casi anual, muy atractiva para polinizadores, para mariposas. Malvavisco también, en este caso de color rosado, también usada en espacio público. Y algunos árboles como chalchal, muy interesante en toda la región noreste, litoral, hasta Buenos Aires. De esos árboles que decíamos viven en la isla, pero también en la barranca, en lugares de talares, muy adaptable a condiciones distintas, pero con la virtud de vivir, por ejemplo, en lugares sombríos. Entonces, jardines sombríos, parques que tienen arboledas grandes alrededor. Bueno, muchos de estos árboles pueden ser complemento y atraen aves, atraen mariposas, tienen un valor incluso utilitario. Esta planta se usa mucho para el tereré en el universo guaraní, digamos, en el noreste, Paraguay y sobre Brasil, se usa, entre otras cosas, para el tereré. Bueno, tala, cómo no hablar del tala, que es el árbol bonaerense seguramente de mayor, eh, digamos, distribución, de mayor presencia en épocas previas a la ciudad, y que hoy se lo ve bastante, digamos, restringido a algunos puntos, pero un árbol que, como el fruto es comido por las aves, vuelve a ser sembrado, es un árbol resiliente que reaparece, que recoloniza, y lo caracterizamos por esta copa bastante irregular, bastante despeinada, que vemos en la foto de abajo, también de Benquerencia, y el ramaje en zigzag, ¿no? Estas ramitas que nunca son rectas, sino que tienen un zigzagueo muy marcado, como se ve en esta foto de la derecha. Bueno, el universo de los, en el Tuma o Agarrobo, Ibopé, el nombre guaraní, Tacu en Quichua, bueno, cada planta tiene su nombre precolombino según los pueblos que lo fueron leyendo, valorando. Algarrobo seguramente lo conocemos por la madera, por el poste, por la leña, por el carbón, pero también es un árbol muy valioso como presencia, como copa, como sombra, y también el fruto que es comestible, medicinal, forrajero, un fruto que se usa para hacer, obviamente, bebidas alcohólicas, pastas, comestibles, como decíamos, melífero, las abejas hacen miel, entonces, como decíamos, con sus flores, un árbol completo, ¿no? Por eso taku quiere decir algo así como el árbol, ¿no? En el sentido que al decir taku se entiende que se está hablando de todo este universo de comida, madera, forraje, miel, todo incluido en una sola especie.
Y en el Tuma, antes se llamaba Prosopis, vieron que los nombres van cambiando lamentablemente, es genérico, no es un género de varias especies, quiero decir, donde tenemos algarrobo blanco, negro, chileno, flexosa, dulce, varias especies, incluso el caldén de la región de La Pampa o oeste de Buenos Aires, eh, y el ñandubay del sur de Entre Ríos, bueno, todas estas especies también son de este grupo y de muchas virtudes también a la par. Y espinillo, seguramente un árbol o arbusto grande también, que también creo que adolece de este rótulo de maleza en muchos contextos productivos y a su vez es una planta muy querida por la floración perfumada, por lo temprano de su floración, por la cantidad de insectos y aves que atrae, por la facilidad de cultivo, por la rapidez de crecimiento. Bueno, muchas virtudes, estas plantas que por ser abundantes en la naturaleza entran en conflicto a veces en el sistema productivo y cargan con este rótulo de obstáculo para la producción, pero que en espacios de ornamento, en espacios donde no hay un interés de rendimiento, creo que vale la pena conservarlos y jerarquizarlos. Bueno, y obviamente si hablamos de especies, creo que una recomendación es evitar ciertas plantas invasoras graves, como el caso de acacia negra, evitarlas no solo desde una concepción ambiental, sino también práctica, ¿no? En cuanto que invaden, son difíciles de controlar, empobrecen de alguna forma los ecosistemas y también restan productividad a espacios que son, digamos, de cultivos en sí. Ni hablar para pasturas, ni hablar para cualquier competencia, digamos, ¿no? que genere y que creo que vale la pena evitar y controlar si tienen en sus campos iniciando una invasión, porque una vez instalada es muy difícil de erradicar. Es un árbol de Estados Unidos, el fruto lo come el ganado y lo va dispersando en el bosteo, con lo cual es muy difícil de revertir. Algo parecido con el ligustro, pero bueno, en vez del ganado, en este caso son las aves que con el vuelo lo van dispersando. Un árbol muy usado, ¿no? Como para cercos, árbol de sombra, típico en las estaciones de tren, por ejemplo, ¿no? Como arbolito acompañando el andén. Y bueno, también la gran fructificación, en este caso un árbol de Asia, de China, ha hecho que sea una planta muy agresiva, especialmente en lugares un poquito más húmedos, pero también lo vemos en Córdoba, San Luis, muy distribuido en Sudamérica como invasor. Bien, quería dejarles un poco de bibliografía para ampliar. En el 2011 hicimos esta revista Jardín de edición especial sobre especies nativas que después se publicó en formato de libro. Y un tiempito atrás, la organización Aves Argentinas, que tenemos un curso ahí vinculado al tema, y el Héroe de la Nación, armaron esta web que es para justamente difundir el uso de plantas nativas. Ustedes pueden poner ahí en el buscador por especie o por localidad y les genera un catálogo de plantas y también viveros donde cultivan muchas de estas especies que hoy en día, por suerte, están en cultivo. Esto es una colección que armamos hace unos años a partir de ese curso que les decía de aves argentinas, que cumplimos justamente 25 años de dictarlo ahí con Claudia Nardini, y que, bueno, eso generó un apunte que después publicamos en un primer libro en el 2009 y después lo sacamos en dos tomos y sumamos este tercero de especies invasoras. Bueno, toda la bibliografía que pueden conseguir online, que pueden también adquirir ahora en la Feria del Libro, en varias librerías especializadas. Y recordarles que hay un par de redes que me parece que pueden ser muy potentes para intercambiar información, para conseguir especies, para conseguir propágulos, si quisiéramos semillas, gajos, bulbos. Una de ellas es la red de viveros de plantas nativas, que se armó a partir de un encuentro rioplatense que armamos en Colonia con gente de Uruguay por el interés común de la flora que hermana, obviamente, los dos países. Y eso después dio lugar a una primera jornada en el INTA, del lado argentino, y después todos los años se armó un encuentro de esta red, que bueno, este año se da entonces ya el noveno encuentro, así que bueno, interesante, perdón, el décimo encuentro, cumple ya 10 años esta red. Y la otra, la red de restauración de Argentina, de restauración ecológica, que tiene este año también un encuentro, en este caso son cada dos los encuentros nacionales en Corrientes, y que tienen como objetivo el rearmado, la reparación, podemos decir, de los ambientes degradados, pero también en muchos casos con finalidad educativa, productiva, urbana, no solamente en ámbitos de naturaleza, sino también poblados o de hábitat productivo por el ser humano. Y bueno, creo que como oportunidades podemos pensar espacios en cualquier ámbito, pero especialmente en clubes de chacras y sitios análogos,
vinculados al arbolado, a espacios de uso común, a jardines y parques de acceso, bosquetes que muchas veces son de reparo en sus orígenes, pero pueden tener un rol de encuentro, de esparcimiento en la actualidad, áreas de servicios genéricas, áreas de composteo y cultivo, vivero, cursos y espejos de agua como lagunas o estanques, praderas como áreas inducidas o presentes en el ámbito del golf u otros deportes, el golf propiamente dicho y los ámbitos de RAF, canteros de varios tipos, reservorios y sistemas urbanos de drenaje sostenible genéricos, como podemos ejemplificar en la idea de jardines de lluvia, y también bordes, límites que muchas veces necesitan vegetación, naturaleza y se pueden planificar con algunos de estos criterios. Bueno, y para pensar sustentabilidad, creo que más allá de la vegetación está más completa la idea si lo pensamos en términos de riberas, de especies regionales, de alternativas al césped, porque bueno, cortar el césped significa un trabajo grande, combustible fósil, maquinaria, horas de trabajo, y reducir esa carga puede ser un plan de austeridad, un plan de generar otro hábitat, otras estéticas, algo parecido con el lago en el proyecto. Eh, También pensar las condiciones de naturaleza para el suelo, evitar productos químicos tóxicos, ser respetuosos del suelo, potenciar la superficie libre para captar agua de lluvia y bajar el efecto de isla de calor con el verano, eh, utilizar materiales locales para evitar huella de carbono con el transporte. Y de alguna manera pensar que el contexto siempre hace un paisaje donde hay personas, pobladores, patrimonio, otras aristas que también son parte del interés de un proyecto. Así que, bien, eso quería compartir con ustedes como punteo, como algunas nociones y casos, y les invito entonces a abrir micrófono, a compartir alguna inquietud, alguna pregunta, con todo gusto. Gracias por escuchar. Dale. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Y sí, para no sacar tiempo, los que quieran, si alguno tiene una pregunta o comentar, y abrimos ya el intercambio. Sí, Daniela, Hola, ¿cómo en andás? en mi caso estoy un poco lejos, es las tardes, así que buenas tardes a todos. Gabriel, un verdadero placer, realmente he tomado nota, pero no he llegado a tanta información tan rica que has expresado. A medida que ibas hablando, yo pensaba, ¿no? Cuando nosotros hablamos de plantas nativas, tenemos distintas regiones en nuestro país, o sea que muchas veces hablamos de plantas nativas, pero capaz que es una planta más típica del norte o más del sur. Y por otro lado, estoy pensando en el cambio climático y las últimas temperaturas extremas que hemos tenido con las secas de 3 años. Eh, Cómo cuando uno quiere parquizar un barrio, ¿no? Y tenemos que pensar en aquellas plantas resistentes o que, no sé, tal vez ustedes, vos me podés decir, mira, estuvimos pensando eso y hay alguna bibliografía para poder consultar, pero la verdad es que me gustaría saber tu apreciación contemplando todas estas cosas. Gracias, Daniela. Sí, por un lado, bueno, recordarles que el PDF que compartimos después va a estar colgado, creo que también la grabación la van a compartir, así que si quisieran repasar algo o tomar algún material en particular con detalle, va a estar disponible y me pueden escribir también, por supuesto. Con respecto a tu inquietud puntual, creo que sí, que nos interpela esta serie de cambios y que si bien podemos decir que la vegetación nativa a grandes rasgos puede ser más simple y una, digamos, una receta para resolver ciertos lugares, justamente estos cambios y eventos extremos hacen que no sea tan simple. Y de hecho, árboles o plantas en general aclimatadas o adaptadas, de hecho, a cierto contexto, en veranos extremos o en inviernos demasiado crudos, como el último que vivimos en la región, bueno, ponen en jaque plantas incluso de cierto porte. Así que no es tan lineal como para decirte poner nativas que seguro, porque todas las plantas requieren un cierto acompañamiento al principio en términos de reparo, de riego, de estar presentes, de tutorar, ¿no? Incluso las plantas nativas algo de eso requieren, ¿no? Creo que lo que sí es austero es observar que crece solo, ¿no? Y es muy probable que en tu sitio, o en el sitio de cualquiera de las personas que están acá, haya algo de lo espontáneo que se pueda tomar como referencia y para jerarquizar. Sean herbáceas, arbustos, trepadoras, árboles. Cuando plantamos, plantamos donde nos parece y no siempre
ese lugar es donde la planta va a tener éxito por micrositio, por condiciones del suelo, por microclima. Pero bueno, creo que también hay que reforzar, como vos bien decías al principio, cuando hablamos de especies nativas, intentamos focalizarnos en la región natural. Por eso vimos ese mapa de ecorregiones al principio, porque justamente en un país tan grande y rico como Argentina, una planta nativa del norte no necesariamente es nativa en Cuyo, en Buenos Aires, en Patagonia, y ahí muchas veces hacemos macanas, porque plantamos algo norteño en las pampas y simplemente no resiste el frío, ¿no es cierto? O plantamos algo de Chaco en Buenos Aires, que llueve la mitad y tampoco funciona, o llueve el doble del Chaco seco. ¿Me siguen? Entonces, creo que atender a lo más local posible es un criterio que te va a dar seguramente más éxito que traer plantas de lugares diferentes, aún dentro del mismo país. Muchísimas gracias, muy claro. Gracias. Empezamos por la pregunta. ¿Alguien más quiere comentar algo? Con gusto. Sí, ¿me escuchás? Bárbaro. No, te quería consultar. Nada, vos haces como una descripción como de muchos casos que son como intervenciones de cero o lugares donde vos podés adaptar la propuesta con total libertad, digamos. Pero hay muchos clubes de campo que ya están consolidados y que por ahí originalmente, hace 40, 50 años, no contemplaban la presencia ni de especies nativas y muchas veces hasta estaban inspirados en modelos foráneos o bueno. El tema es que esos entornos hoy están consolidados y yo quería saber qué posibilidades hay de integración entre lo nuevo y lo viejo, porque también entiendo que esa vegetación ya hasta inclusive pudo haber llegado a modificar el suelo o las condiciones de asoleamiento, o sea, si hay instancias intermedias y si es viable o si directamente son propuestas para sectores de cero, digamos. Está muy bien la pregunta. Sí, creo que es la realidad de muchos clubes que por lo menos el casco, ciertos puntos ya tienen un diseño previo y un diseño de un cierto valor, partiendo también que cualquier arboleda hoy en día tiene un valor, ¿no? Es decir, despreciar un conjunto de árboles, por más que sea exótico, por más que sea incluso invasor en algunos contextos, me parece que hay que tener cuidado, ¿no? En cómo lo revertimos, en cómo lo cambiamos, porque hay una función de naturaleza, de ecosistema, más allá si es nativo o no. Ahora, si además esa arboleda, ese trazado, tiene un valor, es querido, valorado, está en buen estado, creo que sí, que eso es condicionante para cualquier propuesta. Sí, no quita que hay muchos intersticios, espacios complementarios, incluso estratos. Muchas veces lo presente son árboles, pero no está resuelta la carpeta a nivel césped o cubresuelos, canteros, arbustos, y se planta igual porque se ornamenta, se diseña, la comunidad pide color, flores, presencia verde, más allá del arbolado. Y bueno, ricores que a lo mejor son sombríos, se pueden plantar con especies de sombra y viceversa. Y tampoco creo que sea una cuestión de dogma, ¿no? No es una cuestión de decir, bueno, de ahora el más todo nativo, de ahora el más todo de tal manera, sino ver cómo se puede enriquecer, cómo se puede diversificar. Pensá que los espacios verdes tradicionales tienen 3, 4, 5, menos de 10 especies de árboles que se repiten siempre. Y en cuanto a arbustos, plantas herbáceas, un poco lo mismo. Entonces, es como si vos siempre comieras milanesa con papas fritas. Hay un momento que uno diría, bueno, diversifiquemos esta mesa porque estamos en problemas. Algo parecido pasa para la fauna silvestre. Si solo ves buxus, agapantos, fresnos, una docena de plantas, es poco. Y también es poco para nuestro registro visual, yo creo. Entonces, desde ahí lo que se pueda sumar, diversificar, bienvenido. Cada sitio tiene su connotación, su impronta, el paisaje es situado, es difícil decir esto sirve para cualquier sitio, por condiciones y también por impronta, porque creo que cada casco de estancia, cada parque, cada núcleo, ¿no? Como área común, incluso en un club de la actualidad, tiene una impronta que la propia gente, la propia comunidad en la actualidad le fue generando. Y sería prepotente decir, plantá esto y listo. Creo que está bueno analizarlo, consensuarlo. Hemos hecho lindas experiencias de talleres, de espacios de consenso, sin que sean demasiado prolongados, ni demasiado complejos, pero espacios para escuchar qué quiere la gente, qué quiere la comunidad, qué valora, qué miedos tiene.
Me parece que eso hace también a un proyecto más querido al futuro y más integrado con lo que existe. Ok. Es decir, que sería compatible más allá de los gustos, ¿no? Uno cuando trabaja con profesionales del paisaje, nada, confía en ellos, más allá de que a tal o a cual persona le pueda llegar a parecer agradable las flores, pero desde el punto de vista profesional, entonces es compatible la constitución de un paisaje que amalgame lo nuevo desde el punto de vista de esta concepción de las plantas nativas y demás con lo existente. Sí, sí, yo creo que sí, que eso es parte del programa, como parte del proyecto también, ¿no? Y al revés, creo que puede ser una potencialidad esa oposición. Es como cuando en arquitectura se amplía un edificio histórico, ¿no? Tenemos el Museo Pirulo, que es un museo histórico que tiene siglos y que es valorado, tiene un marco de patrimonio, está protegido, nadie lo va a tocar, pero hay que ampliarlo. Bueno, en general, la propuesta de ampliación no es copiar ese edificio, sino contraponerlo a una, digamos, fisonomía, a una impronta contemporánea, a tal punto que contraste, ¿no es cierto? Entonces, si el edificio era neoclásico y de tal característica, de tal volumen, el volumen nuevo a lo mejor es un cubo, un prisma, queda ahí y todo el mundo se da cuenta que es una intervención nueva y por contraste valora, jerarquiza a la pieza histórica, ¿no? Algo análogo podemos pensar para un jardín que tiene un valor y que, bueno, a lo mejor dejar el césped crecido o plantar especies de otra fisonomía podría generar una tensión o algo de mal gusto. Bueno, eso se puede resolver construyendo ciertas visuales de distancia, separando una cosa de otra, armando espacios de corte de césped neto para entender que hay una voluntad, que hay una intención de alguna forma. Y también creo que hay que comunicarlo, porque algo que hemos aprendido es que cuando no comunicamos estas ideas, no necesariamente se interpretan, y a veces quien no las entiende, bueno, pretende que se revierta, que se haga de otra manera, y comunicándolo creo que es una forma de llegar a una comunidad mayor. Una última pregunta. ¿Vos Claro. tenés conocimiento de alguna experiencia que haya hecho esa mixtura o alguno de los que estamos acá presentes en este chat tuvo la posibilidad de introducir plantas más contemporáneas sobre un entorno así consolidado existente? O... Sí, yo creo que sí, que muchos de los proyectos que hemos enfocado tienen alguna de esas tensiones. Eh, a lo mejor no son los cascos propiamente, pero son las inmediaciones, son espacios que visualmente están conectados y ese contraste se da. A mí me parece que incluso en pequeñas escalas de jardines, ¿no? Que son unifamiliares y que tienen una lógica de diálogo con una arquitectura más clásica o más definida, esa tensión existe. Y de hecho te diría que cualquiera de estas situaciones se da cuando planteas un jardín que tenga algo preexistente, una conífera, un árbol de otoño rojo o amarillo, fisonomías que en estos pagos no se dan. Entonces, vos antepones un tala, una pradera, una chilca, un arbusto local y realmente es una tensión, ¿no? Pero bueno, si alguien tiene una experiencia más concreta que quiera comentar, riquísimo, por supuesto. ¿Qué nos dicen? Perdón, yo siento que en muchos de los barrios que empiezan a tomar conciencia, o empezamos todos a tomar conciencia de la importancia de armar los barrios como ecosistemas, ¿no? Que puedan interactuar la flora con la fauna nativa. Empezaron, o sea, en el caso de Estancia de Pilar, acá está Alberto Giudici que trabaja en nuestro barrio y creo que se está tomando conciencia, no solamente en los espacios públicos, sino también se está tratando de 16 horas. concientizar a las distintas propiedades, ¿no? O sea, que cada uno en su jardín trate de incorporar, en nuestro caso se ha incorporado a Guaribá y Sinacina, qué sé yo, hemos empezado a buscar otras especies y no siempre las exóticas para dejar lindo un jardín a los efectos de pensar más en una situación ecosistémica. Por lo menos es el caso de estancias, que va despacito y a veces hay nuevos propietarios y hay que hablarles un poco de todo esto, pero sé de otros barrios también, por lo pronto en Pilar. Está Romina también que quería hacer una pregunta. Romina, si querés, desmuteate, ahí está.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Romina Oliva, también licenciada en Planificación y Diseño del Paisaje. ¿Qué tal, Gabriel? Aquí Wow. con Guillermo fuimos compañeros. Estoy viviendo en Neuquén, en Picún Leufú, y ahora hace 7 meses soy gerente operativa del barrio cerrado Chocón Medio, Villa de Playas, así que una nueva experiencia, estuve en la gestión pública y me encuentro, mi consulta era para Gabriel en el caso de, bueno, Chocomedio tiene una impronta muy natural, ¿no? A nivel espacio comunes, tiene una reserva, fue diseñada por Rafo en su momento con estudiantes de la facultad. Y tiene algunas líneas, ¿no? De esto que tiene que ver con la impronta nativa, pero mi duda es que yo veía, ¿no? Que muchas veces pasa de la falta de integración con la arquitectura. ¿Qué experiencia hay en relación a los reglamentos de construcción y parquización? O sea, después, ¿qué se puede hacer dentro del lote? Porque hasta incluso hay una intencionalidad de unos corredores biológicos que yo veía en los fondos de los lotes, que digo, qué bueno esto, pero cuando vamos a lo concreto, se puede alambrar hasta el final, o sea, no puedo tocar, tengo que dejar un área que se llama, ¿no? de restricción, pero la alambro hasta el final. Entonces ya la intención de corredor, de que vaya la fauna terrestre por ahí, ya se corta. Entonces, ¿cómo después se materializa esa idea en un reglamento ¿no? Si hay experiencias de ese proceso para decir, bueno, pensándolo desde el lugar, desde la funcionalidad y los beneficios que trae ciertas decisiones, pensando no en el cuidado del suelo, ¿no? De que no se vuele la capa fértil y que pensemos en eso, que no yo de repente voy, porque la costumbre es, bueno, puedo ir a limpiar mi lote y entonces arrasan con toda la superficie y después, claro, se encuentran que, ¿no? que pongo. Entonces, bueno, mi consulta va por ese lado. Está muy bien lo que decís. Sí, creo que hay varias experiencias. Todos los emprendimientos, clubes, barrios tienen un reglamento. En algunos casos hemos redactado cláusulas puntuales que tienen que ver con dejar una porción libre de corte o con lotes que dan a lagunas que tengan un diálogo con el agua y con el borde vegetado distinto, porcentajes de áreas de corte, todas estrategias para convivir, naturaleza, población, espacio común y espacio unifamiliar. Creo que lo que dificulta siempre la implementación de estas ideas es el día a día, el control, la implementación en sí. O sea, aceptarlas, aprobarlas es algo fluido muchas veces y es de común acuerdo, pero después en el día a día, como cualquier cuestión vinculada con la convivencia, es la dificultad, ¿no? Creo que igual está bueno plantearlo, está bueno incluso en algunos casos lo hemos hecho en emprendimientos que se están comercializando. Entonces, la gente compra el lote entendiendo que son las condiciones un poco de convivencia, pero después a futuro no siempre se sostiene, la gente se muda, compra otra persona, etcétera. Eh, Creo que son fricciones como cualquier reglamento, como cualquier aspecto de convivencia, ¿no? Aún así me parece que está bueno plantearlo y son cuestiones que también la sociedad, en definitiva, en sociedad vamos aprendiendo a cómo dialogar, a cómo llevarlos adelante, ¿no? Pero creo que vale la pena hacerlo igual. Aprovecho para saludar a Alberto Giris, acá colega de secundario, sin ir más lejos, también de facultad. Y bueno, y con Alberto, desde lo que organizó Alberto, que es, con él armamos el emprendimiento Green, que también tiene una app para uso de especies nativas y manejo ambiental, que es otra empresa del grupo de mantenimiento de espacios verdes, lo que mostramos de San Sebastián, puntualmente. Entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, ahí está Alberto, le mando un abrazo. Bien, ¿qué más por ahí, gente? ¿Algo más que quieran comentar, preguntar? No sé si hay más preguntas. Yo por ahí hacer un comentario, Gabriel, que me pareció muy bueno en la presentación. Creo que era por lo que vi, en Benquerencia, por esto de cómo explicarle a la gente que no es un lugar desprolijo o no es un yuyal. Creo que vi un cartel en el cual hacían como una introducción de qué era eso.
y me parece que es clave, ¿no? Sobre todo cuando uno inicia algún espacio así, como para informarle a la gente, porque con Daniela siempre charlamos este tema, que en todo esto va de la mano de la concientización y la educación, ¿no? Que es como un avance muy claro. Sí, absolutamente. De hecho, bueno, acá está Graciela Marzolati, que fue parte de implementar esa cartelería, esa difusión, los talleres. ¿Qué tal, Graciela? Hola, ¿qué tal? Sí, es difícil porque cuando hay un dueño es muy fácil. Uno está de acuerdo, todo funciona. Sí. Cuando hay muchas voces, te puede uno querer difundir, pero el otro tiene que aceptar y escuchar. Entonces es complicado, pero bueno, hay que intentarlo, avanzar, avanzar, avanzar y las cosas van funcionando en algún momento. Y básicamente creo que una de las cosas es asociar lo que nos gusta, en nuestro caso quizás ver pasar ñandúes, otros pueden ser otra cosa, con tener el ambiente para que eso pase. Porque si no es decir, yo quiero los ñandúes, bueno, ¿y qué ambiente tenés que tener para que eso pueda entrar al jardín de una chacra todo cortadito? Pero no vive por eso, entra ahí porque existe todo lo otro. Entonces esto de asociar la fauna que cada uno tiene con hacer algo para que eso exista, me parece importante. Y la otra cosa que también yo noto que es muy importante es asociar, está muy de moda las palabras de decir cuido el ambiente, no los residuos y todas las cosas que se dicen. Ok, bueno, ahora yo tengo un espacio, tengo algo concreto que hacer. Si yo hago algo acá, va a pasar. No tengo que esperar que pase en los mares, en otra parte del mundo. No, pasa ahí en mi terreno. Entonces, que cada uno encuentre qué puede hacer para colaborar y esta frase de cuidar el ambiente sea concreta y cierta y puedo hacer algo. Me parece que eso es mucha difusión, muchísima, de todas las formas que uno Sí. pueda. Y bueno, Gabriel es un especialista en esto y con sus libros y todo, realmente es un placer haberlo llevado en Querencia y que ustedes lo conozcan porque la verdad que funciona bárbaro. Gracias, Graciela. Sí, bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta más. No, es tan rico que la verdad que para mí es para varios capítulos, ¿no? Porque creo que pusimos títulos, pero de ahí, porque a uno se le va disparando un montón de cosas, situaciones que vivimos día a día, que vos, Graciela, lo dijiste muy bien, y que con Federico bien venimos trabajando, o sea, no hablamos de fumigaciones, o sea, a partir de ahí todos los problemas, ¿no? Dejamos de ver un montón de especies que de alguna manera permiten el equilibrio, pero bueno, que no, yo no quiero mosquitos, bueno, estamos hablando de plantas ahora, pero la verdad es que todo funciona con todo, ¿no? Entonces es cierto que es muy difícil, es muy difícil. Pero bueno, ojalá dé para otra charla más, Federico, a ver si lo podemos volver a Sí, traer a Gabriel, ¿no? Porque es sin duda. muy rico. Bueno, muchas Sí, gracias. Me sentí muy cómodo, muy escuchado, que no es poco en estos tiempos, como decíamos. Bueno, ahí en el PDF está mi correo, también una serie de links para ver los libros, cursos que tenemos también organizados que se pueden sumar. Y bueno, creo que también algo que no charlamos, pero que lo hemos implementado en varios lugares, es la capacitación del personal, ¿no? Capacitarnos también genera un cambio en el punto de vista, un cambio en la mirada. Muchas veces esa capacitación va de la mano convocar a la propia comunidad, ¿no es cierto?, de propietarios, de personas que habitan el sitio, para entender los mismos criterios, para ir de la mano, para pedirle después a la empresa de mantenimiento o las empresas de mantenimiento una línea coherente en ese sentido también. Así que creo que van de la mano, ¿no? Conocer, capacitarnos, y valorar para, bueno, para un ambiente más sano, como decía Graciela. Seguimos en contacto entonces, un gusto estar acá. Bueno, Buenísimo. Muchas gracias. bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. Gabriel. En nombre de la Federación Argentina de Clubes de Campo, te agradecemos que nos hayas dado esta charla y seguiremos en contacto. Yo después, si me pasás la presentación, también la subo y la paso y la difundimos, ¿eh? Por supuesto, con todo gusto. Bueno, Bueno, buenas tardes. Gracias. Saludos por allá. buenas tardes. Chao, Muchas Graciela. gracias a todos. Chao.